la obra de las manos apartadas para Él. Esa es la razón por la que el enemigo prefiere mantenerte impuro para alejarte de lo sagrado y para que tomes lo que es sagrado como algo común. El joven que lucha contra sí mismo está librando una de las batallas más difíciles. Y a los adultos el enemigo los llena de trabajo para que se olviden del Dios que les dio el trabajo. El problema no es recuperar los lujos de su casa, porque eso Dios se lo dio. Dios no tenía problemas de sus lujos porque todo eso se los había dado Él. Dios no tiene problema con si tienes un buen carro, una buena casa o si tienes un edificio, porque al final te lo dio Dios. Y lo que necesites el día de hoy lo tiene Él. Pero Él está trabajando con qué es lo que te está moviendo. Porque lo que te da vida está en ruina. Entonces tienes que levantar un altar de adoración. Porque podrás alcanzar absolutamente todo y a la final no tener nada. Santo, sí, Señor, aleluya. Yo sé que tú has luchado mucho para llegar hasta el día de hoy, para llegar hasta este momento en el que debes confiar en la mano de Dios para proveer. Amén. Quizás tu trabajo es construir. Y nadie recuerda a los constructores. Nadie. Si usted va y se asoma a los Willis Tower, a cualquiera de las torres que hay en la ciudad, en el downtown, nadie recuerda al constructor. Ahí el que sale el arquitecto y el ingeniero. Pero los que construyeron, los que estuvieron ahí trabajando, no existen. Santo. Simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Aquí se nombra a Zorobabel, se nombra a Josué, que eran los principales. Pero los demás no se nombran, dicen el resto del pueblo. Santo, aleluya. Pero el trabajo de construcción era tan importante. Porque en el trabajo de construcción no todo el mundo va a recordar lo que tú hagas. Me enviaron un email de unos amigos de Carolina del Sur hace unos años cuando tenía que moverme de estado. Y cuando leí la primera parte yo dije, no quiero leer el resto. Ya estaba molesto y no había terminado de leer. Pero es que las dos primeras frases no me gustaron. Porque miren lo que decían, yo me iba a mover y lo primero que me dicen es aves de paso. Personas que no echan raíces. Yo dije, ¿qué te pasa? Aleluya. Pero le voy a leer lo que decía. Llegan, están un tiempo en la iglesia, trabajan, dirigen, capacitan y luego se van a otro lugar. ¿Por qué? Porque son constructores. Son gente con una misión y un propósito que muy pocos entienden. No son apóstoles, no son profetas, ni nada de eso. Solo son obreros. Ellos no son columnas. Ellos forman y construyen columnas. Y una vez el constructor termina su trabajo, recoge sus cosas y se va a trabajar a otro lugar. Por más cariño que le tengas al obrero, no es parte de tu hogar. Por lo tanto, tienes que dejarlo ir a cumplir otra misión que Dios le tiene. La única satisfacción del obrero es regresar un día y ver y decir, yo construí ahí. Pero más nadie lo sabe. Yo he entendido el trabajo tan importante que es construir. El Espíritu Santo me ha enseñado esto, que cuando enseño a otro y cada músico que se levante es un ladrillo que estoy poniendo. Y aunque parece que nadie lo recuerda, Él sí lo recuerda. Y cuando termino de hacer el trabajo, entonces algo incomoda. Y entonces tengo que preguntarle a Dios qué es lo que hay que hacer. ¿Alguno de ustedes recuerda los cuentos infantiles? ¿No? ¿Sí? ¿Uno, dos? Bueno, les voy a contar uno por si no tuvo infancia, pues todos tuvimos infancia, pero pues si no se lo recuerda. Había una historia que era la historia de la princesa del guisante.
Cuenta esta historia infantil, que un príncipe estaba buscando a su princesa. Y uno de los retos que le ponía era que las mandaba a dormir y ponía debajo de la cama un guisante. Si ellas podían dormir con ese guisante ahí, es porque no eran tan princesas. No eran tan delicadas. Podían dormir en cualquier lugar. La princesa no puede dormir en cualquier lugar. Así que empezaban a descartar a todas por ese guisante. Si dormían bien con ese guisante ahí, no eran. Ese guisante son cosas que nos incomodan. Y créeme, no es el enemigo. A veces hay cosas que nos incomodan y las está haciendo el mismo Dios. Santo, aleluya. Dios hace una invitación a reflexionar, porque muchos están esperando ganancia y no tienen lo que esperan. Es un guisante puesto allí. Santo, aleluya. El dinero les está entrando y no lo ven. Santo. Se supone que recibirían bendiciones, pero al contrario, sienten que trabajan solamente para pagar. Santo. Y si tratas de conseguir a un culpable, hoy te digo que fue el mismo Dios que lo hizo para llevarte a reflexión. Santo, aleluya. Es el mismo Dios el que permitió que no tuvieras las ganancias que esperabas. Pero tan pronto tú pones los cimientos del trabajo que tienes que hacer, tan pronto tú pones las bases del trabajo que Él te encomendó hacer, aunque falte tiempo para dar frutos, Él te va a bendecir. Aunque falte tiempo para la cosecha, desde el día 1 Él te va a bendecir. Solo tienes que hacer tu trabajo. Y entonces tengo que regresar a la primera historia, a la primera parte de la historia de Ageo, lo que leímos al principio. Porque esto es para todos nosotros, porque dice, despertó el espíritu. Un espíritu dormido no accede a la fe. Un espíritu dormido se le hace difícil creerle a Dios. Y creer que nuestro acto de provisión va a ayudar, y creemos a veces que nuestro acto de provisión va a ayudar a Dios. Nosotros creemos a veces que que si trabajamos 3 veces más, nosotros vamos a ayudar a Dios a proveernos. Y a veces la incomodidad está ocurriendo porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Por más que trabajes 3 veces, 4 veces más, no va a pasar nada. Porque la idea es que nos enfoquemos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La idea es que se despierte el espíritu. Cuando Dios quiere que trabajes por fe y con fe, lo primero que hace es despertar tu espíritu. Recuerde esto, un espíritu dormido no accede a la fe. Su espíritu está por encima de lo natural. Y cuando está por encima de lo natural no importan las finanzas porque sabes dónde tienes que buscarla. Sabes que cuando te falta algo sabes a dónde tienes que ir. No tienes que ir a otro lado, simplemente tienes que llegar al altar de adoración. No está en otro lugar, está a sus pies porque tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Así que tu espíritu cuando está despierto sabe para dónde tiene que ir. Permite que Dios despierte a tu espíritu. Si necesitas fe, si sientes que la fe te está fallando, necesitarás despertar tu espíritu para que se conecte con lo espiritual, para que se conecte con lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que reconstruir? El altar de adoración. Y esto no comienza con los demás. Esto no es para que digan, el Dios le está hablando al hermanito aquel o aquella hermanita. Déjese de cuento. No es para otra gente, es para todos nosotros. No dice que Él despertó el espíritu del pueblo, porque no es algo colectivo. Primero dice nombres, dando a entender que es individual. Primero el espíritu de Zorobabel,
Luego el del sumo sacerdote, aunque luego está despierto el espíritu de todos, pero aún así fue individual. Lo que da a entender cuando nombra a personas específicas de primero es que el trabajo fue individual. Dios despertó el espíritu en cada uno de ellos. Tan pronto tú comienzas a reflexionar en esto, Dios va a enviar bendición. Pero mientras no reflexionamos, de momento sentimos que todo se comienza a derrumbar a nuestro paso. Y aunque tienes las ganancias, sientes que trabajas para pagar y no disfrutas absolutamente nada. Te comienzas a sentir incómodo. Porque tú dices todo lo que hice por tener bien a mi familia, pero siento siempre que algo está faltando. Te digo algo, los altares de adoración están en ruinas y deben levantarse. Porque construimos casas mientras nuestra adoración está en ruina. Y Dios sabe que no es malo construir casa, eso no es malo. Él mismo ha exhortado a trabajar por la familia, pero cuando el altar de adoración está destruido, Dios pone algo para incomodarte y despertarte. Y créeme que los verdaderos príncipes y princesas del reino de Dios se incomodan si algo mínimo detiene la construcción de un altar para Dios. Y es cuando Dios pone un guisante para incomodar. Y mientras nosotros reprendemos al diablo y decimos que el diablo se metió. Y decimos el diablo se metió en mis finanzas. Y resulta que fue el mismo Dios que puso el guisante para que no puedas dormir. Te levantes y hables con él. ¿Es que tú crees que esas levantadas a las 2 o 3 de la mañana son normales? El diablo no te va a levantar a las 3 de la mañana. Esa es la hora en la que los brujos están más sueltos. No quieren cristianos levantados a las 3 de la mañana. El Señor está entrando a nuestras habitaciones, se para al lado, nos despierta, nos levantamos y decimos, el Señor reprenda al diablo, yo tengo sueño. Otra vez nos dormimos. Santo. Aleluya. Dios nos está incomodando para hablar con nosotros. ¿Sabes qué? La mejor adoración se da cuando estás imposibilitado. Y cuando Dios quiera sacar tu mejor adoración, te va a incomodar. Dios detuvo el crecimiento para incomodar a su pueblo. Porque Dios sabe que nadie puede seguir dormido si está incómodo. Cuando Dios quiere despertar un área en ti, hace muchas cosas. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué estoy sufriendo tal cosa? Dios está despertando un área en ti. Miren, al final del día Dios es quien financia nuestras vidas. Dios es el que financia la obra. Y con lo poco que tú tengas, Dios te puede bendecir. ¿Por qué? Es simple, Él es el dueño del oro y de la plata. Si Él quiere darte, te va a dar mucho. Y si no te quiere dar, pues te va a hacer vivir feliz con lo que tienes. Y yo sé que hay mucha gente que está cansada porque ya hizo todo lo que podía. Y ya hizo hasta lo que no podía. Pero hoy se despierta tu espíritu. Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Nada es imposible. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor le dijo, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y sucedería. Solamente del tamaño de un grano de mostaza. Tengo una próxima asignación para los próximos años. Y hace poco quería comprar una casa en la ciudad de esa próxima asignación.
Y todos los que estaban involucrados en comprar esa casa decían que todo estaba bien, que todo estaba perfecto. Pero al final no se dio. Y yo estaba escribiendo este sermón mientras sucedía eso hace pocos días. Y no había entendido algo. Que Dios habla, pero no siempre podemos interpretar rápido. Y encontré en Ageo la respuesta de Dios. Cuando me dijo, no es tiempo de comprar una casa, sino de enfocarte en el lugar de asignación. Dios ha puesto sobrenaturalidad en el ser humano. ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que después de esto sentí una paz que yo mismo no me reconocía. Creer que algo está cuando no ves nada tiene que ser sobrenatural. Parece un acto de ilusión porque tratas de convencerte a cada instante de que ahí está lo que necesitas. Y digo que tratas de convencerte porque nuestra humanidad siempre va a lanzar esa señal de su saldo no es suficiente. Es algo que ya sabes, pero viene ese acto sobrenatural de creer que de algún lado aparecerá. Definitivamente solo Dios puede ayudarte a creer algo que tus ojos no pueden ver. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos por vista, por lo que podemos palpar, pero no es por vista, es por fe. No puedes alejar la fe del espíritu. La fe es un acto espiritual que se despierta en el corazón de aquellos que aman a Dios. Tiene que despertarse tu espíritu, tener tus ojos abiertos. Esa es la señal de que ha despertado tu espíritu. Y cuando tu espíritu despierta, no necesitas de atmósferas ni nada, porque sabes que aún en el silencio Él está haciendo algo. Yo no sé si a usted le habrá pasado esto, pero a mí me pasó esta mañana. Regularmente yo me levanto y ya estoy encendido ya. Pero esta mañana me levanté. No sé si es la edad o que ya se me está bajando la hiperactividad. Pero tuve aquella sensación que tienen muchos de ustedes y que no dicen nada. No dicen amén para no verse expuestos. Pero me levanté y me quedé viendo un zapato. ¿Usted sabe cuándo pasa eso? Que uno siente que se queda viendo un zapato y se queda un buen rato. Pues así me quedé yo esta mañana. Y me quedé ahí un buen rato, creo que pasaron como unos 20 minutos. Yo creo que a mí nunca me había pasado una cosa así. Pero ese tiempo de espera ahí, ese tiempo callado, ese tiempo sin decir nada, me ubicó el resto del día. Y es precisamente eso lo que pasa cuando el espíritu se despierta. Que no importa si estás viendo o no estás viendo nada. Dios te está ubicando. Cuando usted se levanta rápido y usted comienza a correr por todos los quehaceres del día, algo se le va a quedar. Y usted va a tener que regresar a su casa 2 o 3 veces y revisar 4 veces todo. Hoy yo sabía que había muchas cosas que tenía que tener a la mano y gracias a Dios no se me quedó ninguna. Para mí ese tiempo, esos 20 minutos que duré ahí, me ubicaron. La palabra de Dios dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Ageo 2:5. Conforme al pacto que hizo con ustedes cuando salieron de Egipto. Y aquí les dice algo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos hoy. No teman. Hoy el Espíritu Santo te dice, yo permanezco en ustedes, lo que he dicho será hecho, no teman. El no temas es un modo verbal que indica algo. Se utiliza para expresar una acción que se está esperando de ti. Es una orden directa a ver lo que está pasando, pero no desviar tu mirada de Dios. La acción nuestra es ser fuerte y poner manos a la obra. El trabajo de Dios siempre va a ser hacer las cosas. No temas, que el mismo Dios que te trajo a este lugar sigue sentado en el trono. El mismo Dios que te trajo a este lugar sigue estando ahí. El enemigo siempre va a querer poner algunas cosas en tu mente. Lo que queda en tu mente es tu responsabilidad.
Aquí va a depender de qué te llenas. Si te llenas de las noticias de Univisión, no vas a salir nunca. Si te llenas de Telemundo con todo su mundo, no vas a salir nunca. Porque siempre va a haber algo. Pero si te llenas de la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice en esta hora, no teman. No tengas miedo. Lo único que tienes que hacer es levantar tu altar de adoración. Porque eso es lo que Dios está provocando en este tiempo. Provocar un altar, que tú levantes un altar de adoración. No puedes dejar de adorar porque a otros les incomode que tú estés adorando. Voy a decir algo que es muy delicado. Un cantante cristiano muy conocido dijo hace poco que el uso de frases como santo es el Señor Dios Todopoderoso podría resultar incómodo para los no cristianos. Y yo dije, ¿y este qué le dio? Pues si es santo, es santo. ¿Y qué le puedo decir yo a Dios? ¿Para no incomodar a otros? ¿Para no incomodar al mundo? ¿Sabe a qué nos estamos enfrentando el día de hoy? A una descristianización de la adoración. Aleluya, santo. ¿Y sabe qué va a provocar eso? Que los altares se caigan. Aleluya. Que los altares de adoración se caigan. Y que el enemigo se entrone en muchos lugares a base de temor. Aleluya, santo. Poderoso Dios. Que el enemigo se entrone en casas y en ciudades completas a base de temor. Santo, santo. Habla, Padre. Habla. Todo por no decir que Él es santo, porque alguien se puede incomodar. Pues si no es para Él. El altar de adoración se levanta para Dios. La adoración que damos se la damos a Dios. Si al diablo le gusta o no le gusta, es problema de él. Yo no voy a descristianizar la adoración para que otro se sienta cómodo. No es canción para la gente, no es adoración para la gente. Es adoración para aquel que nos ha dado absolutamente todo y que se merece todo. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Que aunque Dios a veces nos incomoda con algunas cosas, al final terminamos amando a Dios aunque estemos incómodos con algo. Al final terminamos viendo más el amor de Dios hacia nosotros. ¿Quieres saber cuál es la orden ejecutiva firmada por Dios? No teman. Es una orden. No teman. La orden ejecutiva que todo el mundo puede estar esperando está firmada por Dios. Él es dueño de toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si Él te dice no temas, no temas. Pero hay una que sí tienes que hacer. Levanta un altar de adoración. Construye un altar de adoración. Que se despierte tu espíritu para que puedas construir un altar de adoración al Rey. Hermanos, el altar está abierto. Si usted quiere construir un altar de adoración al Rey, tenga la seguridad de que Él descenderá sobre ese altar en esta noche. El altar está abierto. Piano, por favor. Ponte de pie en esta hora.